Hola, buenos días. Pues ya terminamos este asunto de la conquista. Sí, le seguimos hablando así porque todavía no nos llega, todavía no nos cae este asunto del destino. Habíamos dicho que pues no había habido conquista, ¿sí? Sino había habido la disposición, la resolución, la disposición al fin, al cese. Decían para adelantar un poco, los sacerdotes mayas, Chilam Balam, los que sobrevivieron, ellos también dejaron muchos escritos. Nosotros solamente vamos a trabajar el Chilam Balam de Chumayel y el libro de los libros, del Chilam Balam. Entonces, aquí lo que vamos a ver, este es un libro de León Portilla que decidió él ponerle así. Y decíamos que este libro le llaman regularmente Diálogos de 1524 o ahora se me fue el nombre, pero bueno, aquí le llama Confrontación entre franciscanos y sabios indígenas, México 1524. El otro nombre, ya recordé, es Coloquios de 1524. Tiene varios nombres. Este es el único que hemos visto, pues que le pone otro nombre aparte del Diálogos de 1524. Y se hace la pregunta, León Portilla, ¿nuestros dioses han muerto? Decíamos de los Chilam Balam que lo que ellos nos refieren, es el comienzo de un segundo tiempo para todos estos lugares. Era increíble imaginarse que vivían otros hombres allá y otros hombres aquí, de tal forma que no éramos contemporáneos, por así decir, sino que estábamos desconocidos uno para el otro. Llegan aquí y, como les decíamos en la portada de La visión de los vencidos, en esto se puede resumir lo que se les llamó conquista, ¿no? Moctezuma, ya sin corona, se les retira porque cuando llega el señor Malinche, llega con su caballo, llega con su cruz del cristianismo, llega con su bandera de Carlos V, y Moctezuma sale con un collar de flores. En esto se puede resumir la conquista. La conquista de México, decíamos que no había habido conquista en el sentido de que todo se le dio. No solo Moctezuma, sino, como decían, o decíamos en un cierto momento, unos adivinos dicen, los que fueron mandados ya vienen. Es decir, que los occidentales fueron mandados, por así decir, al mundo entero. ¿Y por quién fueron mandados? Si nosotros intentamos responder esta pregunta como hombres modernos, siempre nos vamos a remitir a un quién, a un alguien.
Pero aquí lo que estamos hablando, o intentamos decir más bien, o señalar por lo menos, es, digamos, las fuerzas invisibles que mueven al mundo. Lo que no se ve, lo que no se puede tocar. Y ustedes dirán, ay, habla de magia. No necesariamente, ¿sí? Habíamos dicho, por ejemplo, que lo no dicho, por ejemplo, que tiene que ver con lo indecible, se da en los hombres de manera cotidiana. Estas maneras de ser de los hombres no solamente nos remiten a las cosas, a los entes, como habíamos dicho ya en otro momento, a los negocios humanos. Entonces, poníamos de ejemplo el agradecimiento, el agradecer mutuo, en donde una persona ayuda a otra desinteresadamente y la otra persona le agradece su favor. Entonces, decíamos que cuando se agradece, se dice de nada. La nada aquí no va a ser, digamos, una nada nula, en el sentido de que digamos que iba a decir algo así como que no esté presente. La nada se presenta cuando el ser se aparece. De nada, aquí no pasó nada. Y el otro le dice, gracias. Entonces, las gracias, digamos, originarias, que se dan siempre en el mundo del hombre, no siempre, pero sí, siempre, porque el hombre es agradecimiento. Entonces, si nosotros agradecemos el favor que se nos hace, y el otro nos dice, aquí no pasó nada, por así decir, no es nada, no es nada. Recuerdan que lo habíamos visto en los videos pasados, en el que solamente cuando, digamos, hay una ayuda desinteresada de esa manera, es que pueden ocurrir las gracias, acontecen las gracias. Y de esa manera los hombres, digamos que florece su ser, solamente porque sí. Es decir, si nosotros intentamos decir, por ejemplo, ¿quién es el padre de Huitzilopochtli? Habíamos visto en los otros videos que no es nada, en el sentido de que no se sabe quién es su padre de Huitzilopochtli. Digamos que es un misterio. Y él nació como por sí mismo. Y de esa misma manera se dan las gracias. Si nosotros dijéramos gracias por interés, o dijéramos de nada, siempre pensando en que hay un interés detrás, entonces no puede darse, digamos, esas gracias originarias, sino interesadas. Son los negocios humanos. Pero como decíamos, los seres humanos no siempre hemos sido así. Desde ya siempre
Los hombres son ayuda y agradecimiento. Las gracias acontecen en el mundo, ahora sí que gracias a que hay un mutuo desinterés, que a veces hacemos las cosas no por negocios humanos, sino solo porque sí, porque tenemos que ayudar, punto, cuando es necesario, no cuando nosotros queramos. Esto es más o menos lo que podríamos decir que es importante, ¿sí? Ayudamos cuando se necesita, sin pensar en que vamos a ser retribuidos por aquellos a quienes ayudamos, sino solo ayudamos. De esa manera acontecen las gracias. Pero si nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada. No pasó nada. No fue nada. Solo de esa manera podemos decir que el ser y la nada son lo mismo. Esto decíamos que podría confundir porque en nuestro tiempo moderno una cosa es el ser y la nada, ¿para qué les cuento? Si no es considerada en el sentido propio, sino que se echa mano de ella, pero a la vez se le desecha, porque la nada pues no es nada. Entonces no tiene caso preguntarnos por ella. En cambio nos preguntamos por el ser, pero el ser en nuestro tiempo solo son los objetos. Yo creo que todos me comprenden porque son modernos, ¿no? Muchos de ustedes yo creo que ya han dejado de ser cristianos, muchos un poco menos, muchos un poco más. Nosotros vamos a empezar a hablar de la muerte de los dioses y decíamos, vamos a ver principalmente 3 textos. El de los diálogos de 1524. Vamos a ver los Chilam Balam. Y otro texto que decíamos va a ser sorpresa. Es muy bello ese texto. Y decíamos que por primera vez el español nos agrada en el sentido poético de la palabra. Porque decíamos que el español es una lengua derivada, es un dialecto, por así decir, de latín, junto con muchas otras lenguas. Entonces, lo que les pedimos solamente es que quizás en algunos momentos ni nosotros mismos lo entendamos o nos demos a entender o ustedes lo entiendan. Lo interesante o lo importante, lo esencial de aquí es que se presienta. Si ustedes presienten, eso es lo importante. El presentir. No el sentir, no son los sentimientos, sino el presentimiento. Ya lo hemos visto varias veces, y como vamos a hablar de la muerte de los dioses, después de que ya se acaba todo, entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto con relación a la muerte de los dioses. Decíamos que al comienzo de todos estos videos se habló de la muerte de los dioses en Teotihuacán, ¿recuerdan? Y también se habló
de la muerte de la Coyolxauhqui y sus hermanos en el campo sagrado de juego de pelota. ¿Recuerdan? Bueno, pues en este caso, digamos que la muerte de los dioses lo que nos refiere es una transformación, ¿no? El dios Nanahuatzin se convierte, se transforma, es como una vocación, el dios Tonatiuh de Nanahuatzin. Tonatiuh es el dios del sol, ¿no? Tonali. Entonces, después de el dios Tonatiuh, el dios del sol, pues también como que se lo reapropia o se transforma en el dios Huitzilopochtli, ¿sí? Él es el dios del sol, pero también Tonatiuh, pero también Nanahuatzin. Entonces, lo que queremos subrayar aquí es que, digamos que la muerte de los dioses fue un sacrificio para la llegada de los seres humanos. Gracias al sacrificio de los dioses es que existen los seres humanos, es que haya existencia humana. Habíamos subrayado en su momento, véanlo, son los primeros mitos, bueno, son los mitos son los 2 primeros videos de esta serie que hemos hecho de videos, ¿sí? Pónganle los primeros videos y son el mito del dios, el nacimiento del dios Huitzilopochtli y el mito del dios, el nacimiento del quinto sol en Teotihuacán. Lo señalamos, ¿recuerdan? Pues la muerte de estos dioses, donde Huitzilopochtli sacrifica a sus hermanos en un lugar sagrado, decíamos que ellos se transformaban, ¿sí? Llegaron a ser dioses, se divinizaron, por así decir, se convirtieron en dioses de las estrellas, los Ensohuiznahua y la Coyolxauhqui en la luna. Aquí, en el Templo Mayor de los Mexicas, se volvió un museo, aquí en la Ciudad de México. Entonces, ahí hay un disco enorme de piedra, donde está tallada la Coyolxauhqui, hecha pedazos por su hermano. Decíamos que, no sé si el primero fue Edward Seller, el que comenzó a hablar de esto, de que Huitzilopochtli era el sol y la Coyolxauhqui era la luna. Pero digamos que tomando en cuenta esto, se considera cuando el sol sale, las estrellas y la luna pueden seguir estando ahí, pero ya no se ven. La luz del sol las acaba, las hace pedazos y ya no se ven. Solo hasta que nuevamente el sol se sumerge en las tinieblas, sale la luna y cumple su oficio, alumbra al mundo como si fuese de día, pero digamos según sea la luna, porque hay luna creciente o luna decreciente y se va haciendo grande la luna o se va haciendo pequeña la luna, ¿no? Según como sea. Pero quiere decir eso, que la luna le debe la luz al sol, pero ella misma a veces es luna decreciente, en el sentido de que va dejando de brillar completa hasta quedar como una sonrisita en la noche, ¿no? Hasta desaparecer.
Lo que queremos decir con esto es que el sacrificio de los dioses permitió la existencia, digamos, del mundo, la existencia de la tierra y el cielo. El sacrificio de los dioses en Teotihuacán, por su parte, pues esto es a lo que nos remite, en el sentido de que nos hace ver cómo antes de que hubiese existencia, ya los dioses estaban, se narra, ahí en la nada, en la noche primordial. ¿Recuerdan? Ahí estaban los dioses, ocultos en su esplendor. Entonces se habla como de la nada. La noche primordial es como los abismos, la oscuridad. Todavía no existe el sol, no hay nada. Y alguien podrá decir de ustedes, ¿cómo que no hay nada si estaban los dioses? Precisamente ese es como el meollo del asunto. Los dioses son, pero no existen, porque no hay seres humanos, no hay tierra ni cielo, no hay nada. Los dioses pueden ser en la nada. La nada es junto con el ser. Es decir, esto nos hace ver que el ser y la nada, digamos que para ser, no necesitan de los seres humanos. La nada es, el ser es, sin que haya seres humanos. Esto cuesta un poco de trabajo entenderlo para todos los que intentamos como explicárnoslo en el sentido de que cómo dos cosas que se oponen son y cómo pueden ser sin la existencia humana. Pero digamos que lo que perseguimos es comprender, ¿no? Lo que buscamos es comprender, llegar a comprender, pero no en el sentido, digamos, científico de la palabra moderna, ¿no? En el término moderno de ciencia. No, porque aquí comprender es solo presentir. Y entonces esto se vuelve más emocionante porque decimos, solo presentir, sí, ¿tú lo presientes? ¿Cómo que presientes? Y ustedes dicen, sí. Pues eso está bien, con eso basta. Muy bien. Ojalá se te descubran ciertos secretos que solo se les pueden descubrir a aquellos que presienten el ser, que presienten la nada. Entonces, habíamos dicho que en estos mitos se nos descubre eso, ¿no? De que el ser es, el ser de los dioses es allí en la nada, en la oscuridad. Habíamos visto algunos ejemplos, como por ejemplo Hesíodo, en el que en su obra de Teogonía dice algo así: por cierto, primeramente fue abismo. Así nos dice Hesíodo. O en el Popol Vuh, ¿no? Donde se cuenta también que los dioses estaban en su esplendor, en la nada, ocultos. Y ese es como que, esa es la noche primordial, ¿sí? Lo que se nos dificulta comprender, pero que ya muchos, digamos, han andado en ello de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, el maestro Eckhart, alemán, nos dice algo así como que para conocer a Dios antes se tiene que conocer a la nada. Y bueno, decíamos que este conocimiento
es tiene que ver con el presentir. Entonces, ojalá no se confundan, ¿sí? Solo imaginémonos así. En la Biblia también del Génesis, en la Biblia cristiana, bueno, en la Biblia judía, ya no sé de quién es la Biblia, tantas religiones en el mundo que hay, que están separándose cada vez más, ¿no? Entonces, en este libro, Ami con Boloy, me lo trajeron creo que de Turquía o algo así. No es un rosario como la verdad que no sé qué, pero es como para meditar. Bueno, en el Génesis se dice: en el principio fue Dios, pero Dios estaba en las tinieblas completamente. No había luz, porque Dios todavía no hacía el sol. ¿Recuerdan cómo se va contando en el mito del Génesis? ¿Cómo Dios en 7 días hace todo? Bueno, antes de que lo hiciera, estaba ahí, también como los otros dioses, en los otros mitos, oculto en las tinieblas. No había sol. Alguien podrá decir: sí, pero está la luz de la divinidad. Pues no sé cómo sea la luz de la divinidad, pero no había sol. Eso es lo que más o menos quisiera que se imaginaran, de que están las tinieblas, y sí, ahí podrá estar la luz de la divinidad, que se refiere así como en el Popol Vuh, ¿no? Como cuando se dice el esplendor de la divinidad, se hallaban ahí los dioses ocultos. Solo había, digamos, cierta claridad, pero no había sol aún, porque Dios todavía no lo había creado. Entonces Dios estaba en las tinieblas, y así podemos decir que es el comienzo, el inicio de todo. Ahí, en la nada, comenzó todo. Pero quisiéramos que se entendiera que cuando referimos Dios, entonces también estamos refiriendo a la nada. Pero decimos, también estamos refiriendo al ser del Dios. El Dios es en la nada. Por eso es cuando decimos gracias de nada, estamos reapropiándonos, cuando es desinteresadamente el asunto, digamos, el origen. ¿Sí? Cuando nosotros decimos de nada, pues está referida a esa nada, digamos, inicial. Esa nada que nunca cesa. Esa nada que nos esencia, que nos toca siempre. Gracias a que alguien nos ayuda desinteresadamente y que nosotros agradecemos con todo el amor del mundo, pues llegamos a ser seres humanos. Entonces hay un campo en la existencia en donde no es nada. Y gracias a esa nada es que los hombres somos. Es también como si dijéramos, si quisiéramos decir, tú hablas de Dios, a ver, dime quién es Dios, dímelo, compruébamelo. Y nosotros dijéramos, nada, no es nada. Es como en el origen de los tiempos, no es nada.
perdón, si nosotros referimos el ser y la nada como lo mismo, pues entonces, digamos que lo presentimos, ¿sí? Y consideramos eso. Recuerden que en los mitos se dice, cuando aún no existía nada, cuando todo estaba en silencio, cuando todo estaba en calma, se hallaban los dioses ahí, ocultos en la claridad, cierta claridad nada más, pero aún no ha nacido el sol. Para nacer el sol aquí en los mitos de los antiguos mexicanos, habrá que haber sacrificio de los dioses. Entonces los dioses mueren, pero para convertirse en el sol, ¿recuerdan? Y en la luna, y en la fortaleza del sol para que se mueva el sol, movimiento. El sol 4, movimiento, les llamaban así los antiguos. Entonces los dioses se sacrifican para fortalecer al sol y poner orden en el universo, para que haya universo. Y, por supuesto, seres humanos. La existencia, ex, quiere decir fuera. Estamos fuera de nosotros mismos siempre con ustedes. Yo siempre estoy fuera con ustedes, hasta en los sueños, hasta cuando no los considero, hasta cuando soy indiferente a ustedes. Mi relación es de indiferencia con ustedes, con los dioses, con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con las piedras, con la tierra, con el cielo, con el misterio, con lo desconocido. La existencia refiere al ser del hombre, pero la existencia es finita. Es decir, siempre que florece, se apaga. Y pues bueno, esto lo vimos también en su momento, cuando hablamos de estos mitos y en otros videos, cuando hablamos de la historia. Pero lo que me gustaría que se imaginaran un poco es esto, que los dioses pueden ser sin la existencia del ser humano. Lo que dicen los mitos, ¿no? Cuando en un comienzo era nada, cuando todo estaba en silencio, lo hemos visto varias veces, y uno de los que insistimos más fue en el Popol Vuh, ¿recuerdan? No sé dónde está el Popol Vuh, ya como no lo hemos visto, pero se da en muchos lados, hasta en el libro de Chilam Balam de Chumayel, también dice ahí, ¿no? Algunos textos que ya están referidos a este asunto que les decimos, y parece que ustedes lo recuerdan, ¿no? El asunto es comprender esto. Primera parte, capítulo 1 del Popol Vuh, Fondo de Cultura Económica. ¿Sí? Está... Ay, caray. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía, no se manifestaba la faz de la tierra.
Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie. Solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Nos vamos a saltar algunos nombres. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad. Inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo los dioses estaban en el agua rodeados de claridad. Esa claridad es como su esplendor de los dioses que tienen por sí mismos, pero digamos que estaban ocultos. Por eso se les llama, bueno, aquí refiere como a la serpiente emplumada, Gucumax. Es otro nombre de Quetzalcóatl, que estaba ahí, oculto en el agua, con sus plumas, quizás de color turquesa. Pero bueno, así como este mito, parece que la mayoría de los mitos son así, ¿no? Hasta decíamos el del Dios cristiano. En un comienzo están las tinieblas y ahí estaba Dios en su claridad. Ahí estaba oculto en la oscuridad, podríamos decir. Entonces ahí es cuando podemos decir que los dioses son, pero no existen como existimos los seres humanos. Y también podríamos decir lo mismo de nuestros muertos, ¿no? O los muertos de la historia. Son, pero ya no existen. Y nosotros existimos y somos. Somos en el sentido de existencia. Entonces, digamos, carácter del ser del hombre tiene que distinguirse para no confundir el asunto. Entonces, para que los dioses, para que los seres humanos existamos, hubo necesidad del sacrificio de los dioses en Teotihuacán. Y de esa manera es como los hombres pudieron existir, ¿no? En un mundo donde sí todo se acaba, donde decíamos la muerte lo gobierna todo. No sé si sea un dibujo en el que hasta abajo dice la muerte lo gobierna todo. Vean. Este dibujo es la muerte. Lo gobierna todo, pero si ven, la muerte, digamos, no los está viendo a ustedes, está viendo para el futuro, hacia adelante. La muerte siempre es lo que tenemos delante, dice Martin Heidegger. ¿Sí? Siempre es lo que está delante de nosotros, en todos nuestros proyectos, en todos nuestros quehaceres. A veces nosotros, pues, no sé, nos arreglamos, nos peinamos en el espejo, pensando en que vamos a ir a ver, digamos, a tu chava, a tu novia, a alguien importante, ¿no? Al trabajo, no sé, supongamos que vamos a ver a nuestro chavo o a nuestra chava, ¿no? Y nos arreglamos acá, nos peinamos, nos echamos crema, las mujeres pues se pintan y pues van hacia allá. Pero como la muerte lo gobierna todo, digamos, su voluntad de estos que tenían la cita era ir a ver a sus parejas, ¿no? Pero resulta que choca el camión y se mueren todos.
los del camión, o se voltea, o nada más la persona que iba. Nadie sabe para quién se arregla. Entonces, digamos que la muerte está, lo gobierna todo en el sentido de que siempre va adelante de nosotros, ¿sí? Antes de cualquier cosa. Por eso es que cuando se dice algún plan, así, se suele decir, primero Dios. Y Dios está referido a ese acontecimiento de la última muerte, por así decir, porque la muerte nos es constitutiva. Bueno, nos estamos tardando un poco en esto, pero solo es para recordarles que los dioses se sacrifican y mueren y se transforman, llegan a ser, en el caso de los de Teotihuacán, el sol. Y gracias al sol es que hay existencia. Y así, decíamos, en otros mitos, pero digamos que este sacrificio es muy distinto al que padecieron todos los pueblos de la Náhuatl cuando llegaron los extranjeros y decidieron colonizar en este lugar. Se habla de un mestizaje, pero ¿quién no es mestizo? Sin embargo, antes parece que sí hay como que no puro, sino, ¿cómo se le podrá decir? Originario, ¿no? Entonces, digamos que la muerte de los dioses, así como se plantea aquí León Portilla, nuestros dioses han muerto. Pues sí, efectivamente, los dioses de la Náhuatl han muerto, se han retirado del mundo, se han ido, y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Cómo es que los dioses, cómo se murieron? ¿Qué los mató? Por ahí suena una palabra, ¿no? Pues ¿qué los mató? Si son dioses. ¿Qué no los dioses no mueren? Y aquí se viene el asunto más profundo, porque efectivamente, como dice Heráclito, el filósofo griego, mortales inmortales, refiriéndose a los hombres, y para referirse a los dioses dice inmortales mortales. La frase la estoy simplificando, es más profunda y dice más, pero solo es para dar la idea, ¿sí? La muerte de los dioses, entonces habíamos visto que en un origen es para el nacimiento de la tierra, del sol, el nacimiento de los seres humanos. Pero acá no, acá los dioses se van porque los hombres ya no los consideran más. Esa es una, en el sentido de que los hombres como Moctezuma, que violan las reglas y quieren hacer lo que ellos quieren, sin darse cuenta, dándose cuenta o no dándose cuenta. Pues los dioses ven eso y entonces le dicen, ya nos vamos, todo se acaba, adiós. Y bueno, los textos que vamos a ver son muy figurativos, son muy plásticos, por así decir, y los vamos a ir leyendo para que más o menos vayamos comprendiendo qué significó para los antiguos mexicanos y todos los pueblos de la Náhuatl la muerte de los dioses, ¿sí? Y pues vamos a comenzar con este libro de León Portilla,
habiendo visto ya esto, ojalá lo consideren, porque una cosa es el sacrificio de los dioses en Teotihuacán, otra cosa es la muerte de los dioses ya cuando todo se termina aquí en el Anáhuac, y otra cosa es, escuchen bien esto, la muerte del Dios cristiano, la muerte del cristianismo ya llegó, se anunció hace 100 años por un loco a finales del siglo XIX, a través de un filósofo alemán que anuncia la muerte del Dios cristiano. Con la llegada de la modernidad, el hombre ya no necesita de los dioses porque tiene a la ciencia. Y entonces ya no lo consideran. Y aún, aunque haya creyentes, aún aunque se diga lo que se tenga que decir, digamos que ya se acabó el cristianismo. ¿Por qué? Dice Martin Heidegger, pues porque ya no domina en nuestro actuar, ya no predomina en nuestros modos de ser. Aunque se vaya a la iglesia esto o lo otro, ya la modernidad ha desplegado su fuerza por el mundo entero en forma de técnica. La técnica, digamos, y la ciencia, la cibernética, por así decir, como le llama Heidegger, digamos que es la combinación de la ingeniería, por ejemplo, con la biología y la química, y todo lo que se está haciendo, ¿no? La medicina, etc. Digamos que hemos entrado a un mundo donde ya los dioses no se consideran, digamos, de modo originario, sino solo se ha convertido en un asunto, digamos, muy particular. Cada quien cree como quiere y hace lo que quiere. Entonces ya el cristianismo ya no ejerce poder en nuestros modos de ser y de movernos en el mundo. Entonces esto también lo vamos a ver en el siguiente video, para que ustedes también se den una idea de cómo abordar estos textos, para que enfrenten ustedes mismos qué relación tienen con lo sagrado, como que sí, como que no, o qué, como que a veces sí, como que a veces no, como que dicen soy ateo. Una vez trabajé en una biblioteca haciendo mi servicio social y estaba ordenando las tesis de los científicos. Esto sucedió en la FES de Querétaro de la UNAM, de neurobiología, pero había otras, ¿no? El asunto es de que organizando las tesis se me ocurrió abrir algunas, y en la dedicatoria los científicos dicen primeramente, gracias Dios mío. ¿Son los científicos mexicanos o son los científicos cuando ya están dejando de ser cristianos, digamos, despidiéndose, ¿sí? Porque más adelante ya esa relación ya es muy íntima de todos, ya. Entonces los dioses ya no ejercen su poder, ya no esencian su divinidad aquí en la tierra. Y pues esto lo vamos a ver en el siguiente video, para que ustedes vean consigo mismos qué tanto son o no son con relación a lo divino. ¿Estamos? Bueno, adelante. Mientras le cambio el video, ustedes confróntense con sí mismos y lleguen hasta el final. ¿Qué relación tienen con los dioses, con lo sagrado, con lo divino, con el Dios cristiano, con Buda, con la diosa Kali, con, no sé,
Nos vemos enseguida.